¿ustedes qué piensan del cuento? ¿Qué les parece? Bueno, a mí me pareció en la primera parte algo muy del común, o del común no sé, a mí me pasa, digamos, que este man está escribiéndole cartas a un amigo que está lejos, que está en el extranjero, que está en Rusia, que él está desconforme con unas leyes que está de su país natal. Ajá. Este tipo se va, este tipo se va pues del país, monta como una empresa, o sea, digamos yo que he salido, pues no he salido del país, pero que me he encontrado en situaciones fuera de mi confort. Siempre estamos como renegando de los que dejamos atrás o los extrañamos, bueno, siempre están como presentes, ¿no? Siendo del lado correcto, digamos, este tipo no me cae bien, este otro sí me cae bien, este lo extraño, esta no, ¿sí? Hay como siempre esas confrontaciones cuando uno está lejos de su confort. Pues yo iba por ese lado, ¿no? Cuando ya después dejé de leerlo, pero estaba poniendo ahí atención ahí a lo que estaban escuchando, y después ya me cambiaron la torta porque, ¿cómo se llamaba el primer personaje que George. George. Ah, no, entonces es el mismo. Pero bueno, ese George, ¿cuántos personajes son? Como dos. George, el amigo. El padre, el amigo. Entre un padre y un hijo. Y al fin el amigo era imaginario. El amigo estaba ahí. ¿El amigo sí era real? ¿Ustedes piensan, el amigo es real o no es real? Eso es lo que yo ¿Es imaginario? ¿Les parece? sí. Un desdoblamiento del mismo George. Lo que sucede es que yo veo que el man estaba tan ocupado en su trabajo que había creado una distracción para no tener que prestarle atención a su padre. Entonces ahí es cuando el papá lo condena y le comienza a decir, después de la muerte de tu madre, llegaste a darte de cuenta que en realidad tenías que prestarme atención, o en realidad debíamos tener una confianza diferente. Entonces yo creo que incluso el pelado, el amigo, no es real, el que está en San Petersburgo, sino más bien es una creación que hizo George para poder evadir todas sus... Y hay muchas pistas frente a eso, digamos. Una es la conversación que tiene con su prometida sobre el novio. Otra es cuando quisiera tener un hijo, como ese amigo que dices. Sí. O tengo que preguntar, está bien que yo te pregunte a ti si debo invitar a mi amigo a la boda que vamos a celebrar, o sea, ¿quién le pregunta al papá si tiene que invitar a alguien o no? Es como si esa carta que estuviese haciendo es como para el papá, ¿no? Como una carta dirigida más bien para el padre. ¿Al padre? De Kafka, sí. Pero ella llama a ser la prometida, George, y el otro George. Bueno, ¿y cuál sería entonces el propósito de inventar a un amigo? Él no se sentía completo. Y, o sea, puede ser, me parece, me gusta la idea. O puede que huya de... O puede que tuviera una enfermedad del mismo, ¿no? O sea, puede que sea, o sea, como él, o sea, era enfermo de pronto mental y tenía arranques de histeria, que o sea, puede tener arranques, cuando uno está loco, sí, cuando uno dice, voy a amanecer en esta pieza y los papás vienen a uno y no sé qué, o con la novia, bueno, no le pasa, o con los amigos, que uno no siempre está en la misma línea, ¿no? Si uno no siempre es el mismo con todas las personas. Entonces cuando uno cambia su forma de interactuar con el otro dice, parece otra persona, o sea, es como diferente. De pronto siento eso con el padre, ¿no? Y de pronto uno siempre es así con los padres, yo creo. Que uno no siempre se deja ver, nunca se desnuda frente a los padres. Completamente, claro, sí. Uno nunca se desnuda frente a los padres, de pronto es ese miedo a que los padres sepan que cómo es uno, ¿no? Porque pues el padre se trata, ay, el niño, mi hijo... de hecho, como que un juzgamiento se había dicho, ¿no? Sí, podría ser. Incluso en Kafka, si uno lo mira dentro de sus varias literatura, encuentra el padre termina siendo como un tema que lo persigue, ¿no? Sí, claro, si hablamos dentro de los simbolismos de que tiene Kafka que son marcadísimos, podríamos decir que el padre siempre es la manifestación del poder sobre la persona, ¿cierto? Porque ya metiéndonos en cosas psicoanalíticas así como un poco más complejas, lo que es el padre en la figura del niño
siempre es como la figura de autoridad la que no le permite hacer cosas, ¿cierto? La que siempre le está negando, es el no siempre presente en todos nosotros. Y ahí hay un asunto muy importante que hace George, que es luchar contra ese no, ¿cierto? Y él vence al no, pero ¿cómo vence al no? Haciendo su voluntad. Sí, claro. Pues, Pero o sea, hay una acción específica que hace que él pueda realizar su voluntad en los negocios y en su vida personal. ¿Qué apuntas? ¿A quién estoy hablando? Hay una acción concreta, algo que él hace, y a partir de ese momento es que él puede empezar a ejercer su voluntad. Cuando crea el personaje, cuando empieza a escribir una carta a alguien que puede ser el mismo, pero pues necesita otro mecanismo para poder ser, ¿no? Sí, no. Sí, en cuanto él genera como una especie de separación, ¿no? De lo que él es. Pero específicamente en el cuento, literariamente hablando, como con las pistas que nos dan en el mismo texto, sería cuando muere la mamá, ¿no? Porque en el momento en que muere la mamá, el papá se encierra en su cuarto y no vuelve a salir, ¿cierto? Y ahí es cuando él toma control del negocio. Y ahí es cuando le empieza a ir bien, ahí es cuando él empieza a enviar cartas al amigo que se regrese, etcétera, pero empieza a pensar en eso. Pero es exactamente el momento en que muere la mamá que el padre queda recluido a la pieza. Y ahí hay algo importante, ¿cierto? Porque estamos hablando de dos figuras de autoridad, con los padres, y él deja las dos de lado para empezar a hacer los negocios. Con esto en mente, ¿para qué crearía al amigo? Pues yo creería que en este caso él crearía como ese amigo imaginario, en caso de que lo haya creado, porque pues no sabemos. Es como para no sentir esa soledad, ¿no? O sea, de saber que de un momento a otro que se hayan ido los dos, técnicamente, o sea, una sí se fue, pero la otra. Entonces yo creo que él se sentía muy solo y por la necesidad de sentir como alguien a quien contarle sus cosas o a quien pedirle ayuda, crea aquel amigo, ¿no? Sí, sumado a eso como que, o sea, sí, la soledad y todo eso, pero es como esa voz que de pronto él no tiene, de pronto esa negación que él tiene frente a los padres. O sea, digamos, unas veces como que, o sea, una vez vuelve las cosas como muy personales con los padres, entonces uno a veces no dice las cosas por entonces uno crea Dios que sí pueden decir cosas, en ese caso pues el amigo, ¿no? Que sí es el que tiene una voz escrita, que tiene una voz como litigante frente a los padres. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas de mi amigo? O sea, como por tanta insistencia que se acuerde un amigo, o sea, uno lleva muchos amigos a la casa y los papás ni siquiera le ponen atención a cuáles son los amigos, ¿sí? Entonces como esa voz que permite un diálogo con los padres, ¿no? Ese diálogo perdido. Y es algo importante porque si recuerda hay una parte donde cuando él empieza a recordarle al padre, ¿no? Que le dice como, se acuerda que al principio no le caía bien, pero luego comenzaron a hablar entre ustedes y usted defendía las ideas de él y lo apreciaba y eso me hacía sentir orgulloso, ¿no? Entonces yo sí siento que él como, pues digamos que un cuento de Kafka no lo puede, ¿cómo decirlo? Desentrañar, no le puede sacar una conclusión. Hay 1000 conclusiones de un cuento de Kafka. Es que incluso cuando uno ve la metamorfosis o ve imágenes del proceso, hay cosas que son solo signos, o sea, como algo que ocurre ahí y que incluso decir ahora si el amigo es verdadero o falso, podemos quedar como... Exacto. Hay miles de interpretaciones y parte de esas interpretaciones es, yo creo que una de las primeras sería esta, ¿es verdadero o no es verdadero? Si es verdadero, entonces el cuento va por este lado, si no es verdadero, va por este lado, ¿cierto? Todo depende de cómo lo queramos ver. En cuanto a eso, yo siento que el amigo es como muy la negación, lo que usted decía, la negación de él mismo. A George Bendeman le está yendo muy bien en el negocio, pero al amigo le está yendo muy mal en San Petersburgo. Él está afuera, él está adentro, ¿cierto? Y le empieza a generar enfermo, el otro se va a casar. Exacto, el soltero, solo, amargado, triste, y el otro le está yendo espectacular en la vida, pero es como
como esa partición de uno mismo, ¿no? Como las cosas que uno es, pero a la vez no es. Es más, yo pienso que la primera etapa del cuento está ligada como a la construcción desde que hace Kafka de la moralidad de ese personaje. O sea, como de todas sus relaciones sociales y cómo funcionan. Pero estás haciendo no las de George, sino las de su negativo, ¿no? O sea, estás por medio de George describiendo el negativo de él. Sí, no, en cuanto sí lo está haciendo, pero digamos que al principio uno no lo entiende de esa manera. Sí, pero no entonces lo la primera entiende lectura... después con el juicio del padre. Sí, Claro. sí. Entonces al principio está como contextualizando toda esa construcción social de George a partir del amor. Sí. Es más, de hecho uno puede creer que George es un buen tipo. Él piensa en el amigo, le escribe constantemente, se preocupa por él, siempre está pensando como no quiero humillarlo. Pero, o sea, no sé si no la cogí ahí, pero, o sea, el amigo también le responde, ¿no? En cierta medida el amigo le responde, o sea, uno como también se busca respuestas a sí mismo, ¿no? O sea, como a través de la negación uno ya sabe qué es lo que uno no es, o no, de pronto es al contrario, qué es lo que uno es mediante lo que no quiere decir, pero entonces como eso le responde a uno lo que es, ¿sí? Algo así es, pues el psicoanálisis al 100, ¿no? Digamos, cómo lo oculto nos hace ver lo que somos y cómo lo que somos nos hace ocultar lo que somos. Entonces esa analogía de como yo me pregunto, pero ¿quién me responde a mí si no solamente pues yo, ¿no? Interesante. Digamos que a mí nos acabamos de saltar como un mes café literario. Explicar eso después. Relectura y reescritura. Muy importante. Yo creo que también hay que echarle ojo a los diferentes discursos que toma el mismo personaje. Ajá. George tiene varios discursos y uno que es muy interesante de ver es el de él cuando le cambia el padre la discusión, ¿no? En el momento en el que dice te voy a cambiar, te voy a ir a llevar y lo hace de una forma como si nunca lo hiciera, como si nunca hubiese hecho ese tratado, esos tratados los que hubiese tenido con el padre. Te voy a cambiar, yo todavía te puedo alzar, y el papá que va cogiéndole el collar como si fuese un niño pequeño. Sí. Y lo lleva allá y le comienza a decir en la habitación, estoy totalmente tapado, y se alborota el papá. Hay una tensión. Exacto, la tensión que De genera. la imagen. Se alborota el papá y se para y comienza a botarle latigazos al hijo por lo que no ha hecho. Entonces ese discurso es también bien interesante ponerlo sobre la mesa, a ver qué podemos sacarle. Es a más, eso. esa tiene se parece mucho Déjalo entrar. con una de las escenas del proceso. Pero Sí, porque cuando tú Pero hablas, sería yo tengo que interesante hacer saber, así digamos, porque tú Kafka estás quién muy lee. alto y no estás O sea, entrar ya más en la psicología del autor. Ya que del yo autor, opino. sí. Sí, porque ahí ya nos puede decir, digamos, de qué manera. Una de las grandes inspiraciones de Kafka sin duda es Dostoyevsky. Y Dostoyevsky es un psicólogo, pero bravo, sin necesidad de meterse al psicoanálisis ni nada por Crimen y castigo pero es. sí. Sí. María, me la acaba de leer y es maravilloso, sería muy bueno también que lo leyeran cuando tuvieran el tiempo, es No, es una reconstrucción maravilloso. psicológica de los personajes muy bien hechos. Y también su relación con un entorno, ¿cierto? Que eso es muy de Kafka, eso lo vamos a estar viendo aquí en adelante. Desde el momento para la siguiente sesión va a tener eso. Entonces sí, parte de los subtextos de Kafka sería Dostoyevsky, ya que hay algo muy importante por lo que usted dice precisamente, que es el hecho de invertir esos roles, ¿no? De que ahora es el hijo el que lleva al padre como un niño pequeño, a pesar de que antes, cuando él recién entró al cuarto, decía que se veía gigante, cuando la bata se abría, o sea, aún es gigante. Sin embargo, es capaz de llevarlo, cargarlo como un niño pequeño, ¿cierto? Prácticamente lo lleva como una cuna, lo arropa, él juega con lo del reloj acá. Es una imagen que a uno le lleva, por lo menos a mí, lleva a preguntarme como, bueno, ¿quién es verdaderamente el padre en la historia? ¿Es George o es el padre que nos está diciendo el cuento? Pues yo siento que es lo que dijiste al Eso sí le principio. hace daño quien a tiene los el poder. ojos. Entonces ahí, digamos, el poder ya está volcado al hijo. Esto sí le hace Y que daño a uno. de alguna el forma láser. termina siendo radiografía de cómo funcionan las familias y que las construcciones de poder. Claro. Muy interesante, con Kafka hablando digamos, de la familia. Que exactamente, que en el psicoanálisis es muy importante, digamos. Adelantándonos un poco, Sigmund Freud
y Lacan retoman a la familia como el punto fundamental donde en realidad hay una crianza y donde el niño puede en su inconsciente crear imágenes que lo dejan pues marcado para toda la vida, así su consciente no lo sepa, ¿sí? Más adelante. Entonces ese rol que juega la familia también nosotros en lo que estamos haciendo a diario, en la pedagogía que estamos implementando en este lugar, en Taller Sur, en diferentes lugares, es importante entonces ver qué papel también estamos jugando nosotros, ¿no? Porque hay familias que no están totalmente en su función, ¿sí? Hay padres y madres que tienen los niños, pero no hay una función pedagógica ni de familia ni siquiera. Entonces ahí es donde entramos también nosotros. El psicoanálisis por eso es también muy importante. El autor lo retoma también de esa forma, ¿no? La familia, poniendo la familia en primer lugar, ¿no? Y pues dando el papel disfuncional del hijo. No, es que uno siempre, o sea, eso es un video, perdón. Visaje. Es un visaje. No, el visaje, la palabra visaje sale en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, es un problema, es un problema. Sí sale. Sí sale, es un problema. Entonces cuando es un visaje, cuando uno se queja de los padres y porque son así, porque tanta vaina, ¿sí? Porque tanto cuidado, porque Tanta negación. tanto Por allá juicio, no tanto hable que prejuicio. estamos hablando de adultos. Exacto. No interrumpa. O como, es que usted cuando sea responsable, pues hablábamos, o cuando usted tenga como más criterio, más autoridad. Y cuando uno le llega a la autoridad es cuando uno No me traje mala orilla. Y cuando uno tiene esas autoridades, cuando uno replica más, o sea, uno se vuelve a ser el padre, o sea, casi la réplica, lo que hablábamos hoy de la máscara, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que uno no sea la misma, o sea, que uno no facialmente de pronto no sea el padre, en un momento dado vuelve a hacerlo con sus acciones, con sus juicios de valor, cómo trata a los demás, ¿no? Así hagamos arte, así hagamos pedagogía, siempre es muy de cuidado lo que tú dices, ¿no? Como nosotros no queremos que esta vaina se repita, ¿no? O de pronto sí que se repita, o sea, esa es la pregunta, ¿queremos que se repita o no queremos que se repita? O... Sí, porque mira que me quedé pensando cuando dice que hay familias disfuncionales, me pregunto cómo entonces sería un modelo normal de familia, o sea, claro. ¿Habría un modelo funcional de familia? O sea, ¿hay una manera determinada de ser? Sí, pero no hay modelos funcionales. Pero también tenemos que ver que hay cosas que no son tan correctas para los niños. Como el papá es expendedor de vicio y está dejando la droga en el piso mientras que a veces fuma un cigarrillo y el niño está viendo cómo prende el cigarrillo. ¿Qué podría hacer el niño a los 8 años de edad? Pues ¿Sí? prenderlo. Imitar. Repetir. Exactamente. Repetir lo que hace el papá. La imitación que es algo que lo tenemos por naturaleza nosotros, ¿no? Entonces, Como mi papá que dice groserías y yo de pronto cuando crezca voy a decir igual muchas groserías. Que digamos en los espacios sociales te hacen que no son groseros. Pero los niños, o uno también, ¿no? O sea, uno como, el evento familiar. No llega muy puesto y no, la cortesía. Pero vaya, me estoy tomando con los amigos y se le sale. Y no, lo peor es cuando los padres o la familia lo descubre a uno. O sea, cuando uno se desmantela frente a los padres, es un punto que yo creo que tenemos que abordar. Y es de pronto la desnudez frente a los padres, ¿no? Y yo creo que en algún punto es inevitable no desnudarse. Entonces, hay cosas que a uno también se le salen y ya. De Por pronto, eso, yo no sé si tiene que ver con la su camino. madurez o algo, o con los años, o con la vida, con las experiencias, yo qué sé, pero me parece que uno, así no quiera o haya precisamente como ese modelo de autoridad todavía ahí, o sea, como Que que yo uno hablé se lo atraviesa. y nadie más es su Algún turno. Sí, y no hay necesidad de desnudarse, de ser completamente delante de ellos. Porque de pronto va a ser juzgado y no va a parar ese juzgamiento, no lo van a cambiar. Por las mentes tan tercas, la de ellos por ya su edad y la de uno por la rebeldía que tiene, puede ser.
A mí, digamos, el hecho que el cuento se llame La Condena y que estemos hablando aquí de inconsciente, de pedagogía y tal, lo que me lleva a hacer es, bueno, si es esa cadena de malos entendidos, malas pedagogías, malos, no sé, digamos, no sé si todo es patológico, si todo hace daño, pero el caso es que un niño que crece en ciertas circunstancias, seguro está condenado a seguir educando en ciertas circunstancias. Estoy grabando, O sea, estoy grabando. Lo condenatorio entonces de la condena Estoy que grabando. es como esa transmisión de poderes. O sea, es que tiene el poder el papá, lo muta en el hijo y así ese poder va. ¿Cierto? Es como si en esa condena, pues es una condena, o sea, no podemos salir de ese atolladero del poder que es la familia. De hecho, retoma algo Las muy generaciones. social. Las generaciones. Retoma algo muy social, sí. Ya ese linaje como que se vuelve algo demasiado trascendental. Sí, porque seguramente cuando George se case al final y tenga un hijito, esa nueva figura va a mutar otra vez y va a estar, entonces ahí es donde digo que el texto se llama La Condena, me hace la piel Uy, sí. porque Ahí termina toca- siendo el hijo mutando siempre Interesante. y volviendo siendo el futuro padre de esa construcción de poder. Pero, y hay algo incluso más macabro, me parece a mí, que Kafka es un tipo muy, pues leerlo es bien complejo precisamente por esto. Hay una razón por la que se conoce como patria, ¿no? Y es porque la palabra patria, tal como lo conocemos, tiene como su raíz en padre. Sí. ¿Sí? Pero es matria colombiana. Cuando él habla de padre, ¿cierto? Necesariamente está hablando como de una construcción familiar. La construcción familiar es macabra en Kafka, siempre está el poder sobre el individuo, ¿cierto? O sea, está el padre que le dice al hijo cómo hacer. Pero resulta que esto es solamente como una especie de reflejo pequeño de lo que es en la realidad. Y en la realidad está algo llamado Estado, a lo que asociamos con patria, ¿cierto? Y está el individuo, que si dentro de una familia tiene un estatus relativamente grande, en la nación no tiene nada, es nadie. Y ese individuo tiene que empezar a buscar su propio territorio, ¿cierto? La condena es lo que, por lo menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Por lo menos en la primera aproximación, ¿no? Es el hijo intentando arrebatarle el poder al padre, ¿cierto? Pero ese poder no puede ser arrebatado, hay unos roles que están fijos, ¿sí? Y por eso lo condenan a morir ahogado, ¿cierto? Es como, usted intentó tomar mi lugar, usted intentó vencerme en mi propio juego, pues ahora yo lo condeno a morir ahogado. Y ahí es donde está como una de las partes cruciales de la condena. Como mi hermano. ¿Qué iba a decir? No, sí lo mismo, o sea, digamos que a pesar de lo que hice, o sea, a pesar de que digamos la crianza